Vamos a hacer entrevista de unos 10-12 minutos. Todos van a tener las mismas preguntas para que puedan responderle a la audiencia, más que a mí, el tema de la ley marco. Muy bien. Hola, buenas tardes. Con ustedes está Claudia Najul, la diputada nacional, nuestra primera invitada. Claudia, muy buenas tardes. Daniel Palacio te habla. Hola, buenas tardes, Daniel, y buenas tardes a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Claudia, vamos a empezar con las preguntas que tenemos preparadas para ustedes. ¿A qué le llaman superpoderes? Bueno, superpoderes es esta concentración de poder que busca el presidente, que ya lo buscó al principio de su mandato con más de 9 delegaciones que se votaron en la emergencia, que tenía que ver con una emergencia económica, social, sanitaria, administrativa, bueno, que estuvo vigente hasta finales del año pasado y ahora sigue vigente la emergencia sanitaria, que a partir del COVID y por un DNU el presidente amplió el alcance de esa emergencia sanitaria, y con esta última ley que han presentado y que ayer obtuvo en la Cámara de Senadores dictamen favorable, porque ellos tienen amplísima mayoría, bueno, busca justamente concentrar mucho más poder, avasallar las autonomías provinciales que son previas a la nación, y bueno, eso la verdad que es muy preocupante, ya que ni siquiera en pandemia ni en emergencia se puede ignorar nuestra Constitución, ¿no? Totalmente, muy bien. La segunda pregunta, la ley que están, bueno, ahora en senadores y semana que viene en diputados, ¿le quita potestad a las provincias? Sí, avasalla las autonomías provinciales. Primero porque en el artículo 4 de la ley los llama delegados a los gobernadores, delegados del gobierno nacional. Eso es terrible, da hasta la terminología que usa, es totalmente unitaria esta ley. Los gobernadores son agentes naturales, no son delegados y no obedecen órdenes del presidente. Ellos tienen que hacer cumplir la Constitución y las leyes, o sea que va absolutamente contra las autonomías provinciales. Y una consulta, ¿tienen previsto hacer algún tipo de presentación judicial si se avanza desde Nación sobre este tema de las provincias? Y por supuesto, es que esta ley no va a pasar, si se aprueba, por supuesto que se va a plantear la inconstitucionalidad, porque imagínense que es inconstitucional porque está violando primero el artículo 76 de nuestra Constitución Nacional, donde establece y prohíbe la delegación de atribuciones propias del Congreso en el Poder Ejecutivo, y da una excepcionalidad que solo se puede hacer por un marco muy, muy restrictivo y por un tiempo muy definido. Ninguna de esas dos cosas se cumple, porque acá no tiene temporalidad, porque está atada la ley vuelvo a decir, a la emergencia, al DNU de emergencia sanitaria, que lo sigue prorrogando indeterminadamente el presidente cuando va queriendo. Y además, la materia que delega es amplísima, porque le da amplios poderes a poder ir tomando medidas de acuerdo a cómo se requiera. O sea que es totalmente inconstitucional desde ese punto de vista. Va en contra del fallo de la Corte de hace pocos días con respecto a la presencialidad en los colegios de Cava, donde acá en esta ley también, en un artículo, el artículo 21, cierra las escuelas para el caso de alerta sanitaria, y ya la Corte Suprema dijo que eso es potestad de las provincias, que no puede avanzar un DNU, y ese DNU no se puede por una ley transformar en constitucional. Ya dijo la Corte que no es, no es el instrumento acá lo que está fallando, es la materia que no es delegable. Se tiene que llegar a una concertación, y fue el espíritu de la reforma del 94, esa democracia de concertación entre el gobierno federal y las provincias. Totalmente, muy bien. Y
Si bien ya me has contestado en gran parte esta pregunta, pero forma parte del cuestionario que teníamos preparado para ustedes, ¿la ley suspende la Constitución Nacional? La ley viola la Constitución Nacional en el artículo 76, en las autonomías provinciales, en el federalismo, en esa concentración de poder que también hay un artículo 29 en la Constitución que nos prohíbe la concesión al Poder Ejecutivo de facultades extraordinarias y la suma del poder público. Es decir que esta ley está violando la Constitución, es inconstitucional, va en contra del fallo y de la Corte de la semana pasada, que ya nos marca un camino. Ese fallo hay que leerlo, la verdad que pone límites a todos los poderes. Ojalá el presidente hubiera tomado ese fallo, sería un estadista si hubiera aceptado ese fallo, pero no, insiste a través de una ley en buscar, a través de otro mecanismo, digamos, contorsionándose, busca tener esa suma de poder y sobre todo afectar el tema de las autonomías provinciales con respecto en la materia que tiene que ver con la presencialidad escolar, que ya la Corte le dijo que no. Entonces la verdad que bueno, que preocupa muchísimo. Además también en pandemia hay un documento muy importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde interpreta, ya desde abril, desde apenas empezábamos la pandemia en el 2020, cómo se debía actuar en las emergencias, estableciendo siempre que las medidas que se toman tienen que ser temporales, razonables, mantener la legalidad, la proporcionalidad. Todo eso no se está cumpliendo, es decir, no cumple con la Constitución, no cumple con el fallo de la Corte y no cumple con la Corte Interamericana de Derechos Humanos esta ley. Bien, y la última pregunta, Claudia. Colocaba distintos parámetros para definir desde zonas de riesgo, de mayor riesgo, menor riesgo o alto riesgo. ¿Fueron consensuados esos parámetros? ¿Fueron consultados los distintos partidos? No, absolutamente, no, para nada. Esta ley la han hecho ellos, la presentaron ayer, nosotros la vimos hace 2 o 3 días y bueno, no aceptaron nada, porque podemos hablar de qué instrumentos se pueden tener para buscar, bueno, en qué situación estaría cada provincia, cada municipio, de acuerdo a parámetros objetivos, que también los podemos discutir, si esos parámetros realmente son objetivos, porque el número de contagios que toman para marcarnos en qué estadio estamos, tiene mucho que ver con la capacidad de testeo que tiene cada provincia, cada lugar, cada municipio, la cantidad de testeos que se hace, la capacidad que tiene para poder procesarlos en el día, o sea que también son variables para rediscutir, y todos estamos de acuerdo que hay que buscar un camino de acuerdo, de consenso, en un momento tan difícil que está viviendo la Argentina, de extrema gravedad, pero bueno, justamente no se ha consensuado nada, se llevó esto en forma, digamos, imperativa, impuesta por la mayoría que tienen, y justamente lo que necesitamos los argentinos es enfrentar esta pandemia con flexibilidad, con adoptando criterios razonables, no cercenar derechos ni libertades, proteger la institucionalidad. Es hora de que hagamos eso y en eso también llamar al presidente a la reflexión. Ojalá volviera a ser ese presidente que se mostraba en el 2020, cuando empezaba la pandemia, que buscaba los consensos, que se sentaba al lado del jefe de Cava y el gobernador, consensuaban las medidas. Bueno, eso se perdió, ¿no? Y se ve que el presidente mostró totalmente otra versión, más acorde con lo que exige la vicepresidenta, y retrocedimos en todo, lamentablemente, en lo económico, en lo institucional, en lo sanitario, en lo social, en todo. Muy bien. Claudia, nos quedan 2 minutos y medio, 2 minutos. Unas palabras sin preguntas que le dedicas a la audiencia. Bueno, decirles que estamos viviendo un momento muy difícil en todo el mundo, que esta pandemia es una situación inédita, que nos está tocando, que nosotros desde el Congreso y desde el lugar que nos toca como oposición vamos a buscar todos los mecanismos para facilitar
la vida, la economía, la salud. Incluso ojalá hubieran venido con un proyecto que tenga que ver con el tema de cómo garantizamos vacunas, cómo garantizamos que las vacunas lleguen a la gente que tiene que llegar y no los VIP que hemos visto, cómo garantizamos más testeos, para ir, ¿no es cierto?, conviviendo con esta pandemia, qué medidas económicas, sociales podemos ir tomando, cómo podemos mejorar nuestra economía, cómo podemos mejorar todo lo que tiene que ver con el trabajo, cómo podemos bajar la inflación. Esos son los temas que hay que tratar, no estas peleas de, la verdad, de tratar de concentrar poder, de avasallar autonomía. No es momento para eso, es momento para buscar acuerdos en los temas que le interesan a la gente. Vuelvo a decir, y ahí me van a encontrar a mí y bueno, y al bloque al que pertenezco. Claudia, muchísimas gracias por la nota, muchas gracias por tu tiempo y gracias por haber participado en por primera vez en este formato que estamos inaugurando hoy día de entrevistas. Bueno, los felicito por el programa y bueno, que tengan mucho éxito. Muchísimas gracias, Claudia. Adiós. Adiós. Con nosotros la diputada nacional Claudia Najul.